Señoras, señores, ¿qué tal están? Se está hablando mucho estos días del proyecto de ley que ha presentado Andalucía para evitar los desahucios. A él se suman PSOE y Grupo Mixto, pero no el PP ni la Junta, que lo ve como una solución de eficacia dudosa. Su apuesta pasa por el servicio integral que ya hay en Castilla y León y que en apenas 5 meses ha permitido atender a casi 700 familias. Enseguida les contamos todos los detalles. Antes, como siempre, titulares. Las Cortes se unen para defender ante Madrid una posición única ante la revisión del modelo de financiación autonómica. PP, PSOE y Grupo Mixto trabajarán con la Junta para elaborar una propuesta que permita mejorar el modelo actual teniendo en cuenta las características de Castilla y León. 105 municipios y más de 1.600 entidades locales menores de Castilla y León nunca han rendido cuentas. El órgano fiscalizador asegura que en muchos casos ha sido por falta de medios y pide más ayudas a las diputaciones. Ya está todo preparado para celebrar el Día de Villalar. Hoy hablaremos con María Josefa García Cirac para analizar esta jornada de fiesta y sabremos qué proyectos de investigación han sido becados para conocer aún más Castilla y León. Solo les adelantamos que alguno tiene que ver con las microfinanzas. Casi 700 familias en riesgo de desahucio y con serios problemas económicos han sido atendidas por la Junta. Con este dato, que se daba a conocer en el Pleno, el presidente Herrera defendía las medidas adoptadas en Castilla y León frente a otras que a su juicio son de dudosa eficacia. Se refería sobre todo a las que llegan de Andalucía y que aquí, en Castilla y León, PSOE y Grupo Mixto apoyan. 685 familias en situación de riesgo de desahucio han sido atendidas por el Gobierno regional y el 90% de los casos se ha resuelto de forma positiva. Frente a otras propuestas, a otras hipótesis de muy dudosa eficacia, nosotros hemos puesto medidas de las cuales yo hoy me muestro satisfecho, aunque sé que no son absolutamente paliativas de una situación grave que nos preocupa. La satisfacción de la Junta con su plan integral contrasta con la idea de los socialistas. Este grupo parlamentario propuso la Oficina de Mediación Hipotecaria en 2011. En 2011 ustedes se rieron de nosotros, consta en el diario de sesiones, y resulta que hoy es la panacea. Para el Grupo Mixto sería necesario dar un paso adelante en la línea de lo que ha hecho el Gobierno andaluz porque un parche siempre es bienvenido, te permite que la rueda de la bicicleta continúe girando, que puedas llegar a Matallana de Torío, que puedas llegar a Muñana, pero no te permite cruzar un puerto con ese esfuerzo. De hecho, tanto el Grupo Mixto como el PSOE ya han anunciado que llevarán al próximo pleno 2 iniciativas para que la Junta pueda expropiar viviendas vacías en poder de los bancos, aunque también han dirigido sus reivindicaciones a Madrid. Dicen que si el Gobierno da el paso y adapta cuanto antes la ley hipotecaria a lo que dice Europa, se podrían paralizar 5.500 casos de desahucios con cláusulas abusivas. Queremos que con la mayor celeridad, con la mayor rapidez, el Gobierno de España responda. Pía dicen Real Decreto. Para el PP la mejor solución es la ley. La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya puede aplicarse por los tribunales de justicia españoles, por lo que no resulta urgente su adaptación de la legislación española por Real Decreto Ley para ser tenida en cuenta. Solo la ley garantiza la universalidad y la permanencia frente a la excepcionalidad y la perentoriedad del decreto. Estabilidad precisamente es lo que ha pedido el PSOE para los trabajadores de antibióticos, presentes tanto dentro como fuera del hemiciclo. Muchos llevan 6 meses sin cobrar una nómina y los proveedores 6 meses sin cobrar facturas. El transcurso del tiempo solo ha servido para constatar que usted no ha sido capaz de solucionar dentro de la legalidad el problema de las subvenciones comprometidas y no pagadas. Segundo, que usted no ha cumplido con su compromiso de ayudar en la financiación. Desde hace muchos años venimos trabajando por esta empresa, por su competitividad. Desde hace muchos, más de 15 años, señoría. Pero se encuentra en un momento crítico, diría yo, crítico. Y se encuentra en un momento crítico y me preocupa mucho porque se está poniendo en riesgo no solo su actividad, que no la tiene, sino su futuro. Aunque ha sido crítico con la empresa de León, presentó en enero en Madrid un proceso preconcursal sin informar al Gobierno ni a la Junta, cuando está obligado a hacerlo por recibir dinero público. No es serio, lo digo públicamente y exigimos a su más alto representante responsabilidad, respeto a las administraciones públicas y que adopte de inmediato una decisión
o que nos facilite otra solución que probablemente nosotros seamos capaces de emprenderla. El campo ha sido otro de los protagonistas de esta sesión. Ha llegado en forma de interpelación y en un momento en el que Bruselas está negociando la reforma de la PAC. Por tanto, lo que desde aquí nos gustaría es que le exija al ministro que negocie bien. Yo le pedí al ministro que convoque el grupo de trabajo y que empecemos a trabajar en la hoja de ruta que vamos a seguir para trasladar los acuerdos de Europa a la política nacional y a la reforma que se tiene que aplicar en España. Uno de sus objetivos sería elevar al 15% el porcentaje de ayudas acopladas a la ganadería. El acuerdo en este pleno llegaba con la financiación autonómica. La Junta y los grupos parlamentarios comenzarán ya a trabajar en una postura de comunidad para defender ante Madrid un modelo que no perjudique los intereses de Castilla y León y que evite tratos de favor a aquellas comunidades que no cumplieron con el objetivo de déficit. A pocas horas de celebrar el Día de Castilla y León, el portavoz del PSOE llegaba al hemiciclo apelando al espíritu de Villalar para invitar a Herrera a ser reivindicativo con el Gobierno central. Lo cierto es que año y medio ha sido verdaderamente malo para esta comunidad de ese cambio que ha sido un cambiazo. Se lo puedo contar de otra forma. El señor Montoro con sus recortes y con la reforma de los ayuntamientos que atenta contra Castilla y León. La señora Mato con el copago y con los recortes en sanidad y en dependencia. El señor Wert con el recorte de becas y la subida de tasas. Pero como respuesta... Podríamos hablar de nuestras discrepancias con el anterior gobierno y con este en relación al sistema de atención a la dependencia, o también podríamos hablar de la reforma local. Este no es ni será un gobierno complaciente, y este será siempre un gobierno que, aunque tenga y ejerza mayoría absoluta, buscará los máximos consensos políticos y sociales para defender los intereses de Castilla y León. Como aquí, por lo tanto queda aprobada por unanimidad. Había un compromiso de todos los grupos políticos para presentarse ante el Consejo de Política Fiscal y Financiera con una postura de comunidad, y es lo que han votado. Trabajar para defender ante Madrid un modelo que tenga en cuenta las características de Castilla y León. Yo estoy convencido de que en materia de financiación autonómica es mucho más lo que nos une de lo que nos separa, y por eso hemos podido llegar a ese acuerdo. Se suma este grupo, ha participado telefónicamente o pasilleando, pero se suma a este grupo. Todos coinciden en que en ese reparto debe tenerse en cuenta la superficie, la dispersión o el grado de envejecimiento de Castilla y León, y que hay que evitar tratos de favor a algunas comunidades que no cumplieron con el objetivo de déficit. Que se acabó la complacencia, que hay que empezar a trabajar ya, que tenemos que ponernos las pilas inmediatamente. Porque de esta reforma depende la sanidad, pública, universal y gratuita, como quiso remarcar el Partido Popular con una proposición no de ley que solo salía adelante con sus votos. El objetivo era validar este pacto social suscrito en febrero, con asociaciones, colegios profesionales y sindicatos, pero PSOE y Grupo Mixto condicionaban su apoyo a la supresión de los recortes. Nosotros un pacto donde corresponde y dejando claramente que no se va a dejar a nadie sin atender, que se va a retomar el presupuesto del 2011, que se va a renunciar a los recortes. Si defienden realmente la sanidad pública, demuéstrenlo con hechos. Hoy discutimos sobre el modelo de sanidad que queremos, sobre el modelo. En otros momentos hemos debatido sobre medidas concretas o iniciativas más o menos discutibles, pero hoy toca reforzar y pactar el modelo por encima de todas las diferencias que tengamos. Y en medio del debate un anuncio: la Consejería de Sanidad pedirá al Gobierno que reduzca los precios de los medicamentos excluidos de la financiación pública. Abierta a todos, solidaria e integradora. Así se presenta la fiesta de Castilla y León. El martes, 23 de abril, Villalar será el centro de todas las miradas y el lugar en el que los castellanos y leoneses recordarán a Bravo, Padilla y Maldonado. Un espíritu comunero en el que hoy nos vamos a detener. María Josefa García Cirac, presidenta de las Cortes y presidenta de la Fundación Villalar. Buenas tardes. Buenas tardes. Este año el Día de Castilla y León se celebra sin manifiesto. ¿No cree usted que pierde un poco la esencia de esta jornada de fiesta? En absoluto. Creo que la fiesta de Villalar está perfectamente consolidada y creo que ha llegado el momento en ceder todo el protagonismo a los ciudadanos. Hasta este momento el manifiesto recogía el sentir común de los agentes sociales y políticos, pero hoy por hoy creo que hemos de abrir
el espíritu de Villalar a toda la ciudadanía de Castilla y León, y que los ciudadanos que se acerquen a la campa o que la celebren en cualquier lugar de nuestra comunidad sean los auténticos y verdaderos protagonistas. Ese es el mensaje que quiere trasladar, a falta de 3 días para celebrar esta jornada de fiesta, a todos los castellanos y leoneses. Quiero trasladar un mensaje de optimismo y un mensaje de unidad. Creo que es importante en estos momentos difíciles que estamos viviendo el que seamos capaces de pensar en un futuro común, en un futuro mejor para todos. Cada uno desde nuestras responsabilidades, pero siempre pensando en Castilla y León y sobre todo en los 2,5 millones de personas que vivimos en esta tan querida tierra. Villalar quizás sea un buen termómetro para pulsar el sentimiento o la conciencia regional. ¿Hasta qué punto está consolidado? Me cuesta el medir un sentimiento, ¿no? Creo que los sentimientos no se pueden medir, pero en cualquier caso creo que sí podemos decir que los ciudadanos de Castilla y León nos sentimos orgullosos, nos sentimos miembros de esta tierra, de esta comunidad histórica y cultural tan rica como la nuestra. Si me permite, echando la vista atrás, ¿Villalar representa ahora más a los castellanos y leoneses que hace 30 años? Creo que ahora vivimos un momento de madurez en la comunidad autónoma y creo que esta madurez nos ayuda a todos a valorar el presente, el camino que hemos andado a lo largo de estos 30 años desde la aprobación del Estatuto de Autonomía y nos da fuerza para afrontar el futuro. Creo que el sentimiento de pertenencia de los ciudadanos de Castilla y León es compatible con lo orgullosos que podemos sentirnos de nuestro pueblo, de nuestra ciudad, y también el sentimiento regional es perfectamente compatible con el sentimiento de pertenencia a España. Y España está viviendo unos momentos difíciles, no podemos negar la evidencia. Por ello, desde Castilla y León tenemos que sentirnos parte de esta tierra y sentirnos parte de un proyecto común. En los anuncios que se ven, que se escuchan sobre el Día de Villalar, el lema que se ha elegido este año es: tú escribes la historia. ¿Qué capítulos o qué capítulo hay que empezar a escribir a partir de ahora, después de esos 30 años de autogobierno? Yo no creo que los 30 años sean un hito especial. Yo creo que la historia se hace día a día. Se hace historia con el día a día de la comunidad, pero también, sobre todo, con el día a día de los hombres y de las mujeres de Castilla y León. Se hace historia desde los niños, desde los jóvenes, desde las personas mayores, de las que tanto podemos aprender. Y creo que vamos conformando una historia no solo en el sentido que podríamos entender de la palabra de siglos y siglos, ¿no? La historia que cada uno vamos haciendo con nuestras vidas, con nuestros proyectos, con nuestras ilusiones, creo que eso va conformando la historia de una tierra que está madura políticamente, que ejerce con responsabilidad y con seriedad su autogobierno y que está preparada para un futuro de todos. Entonces, si me permite reiterar en la pregunta, ¿cómo seguir escribiendo esta historia, sobre todo en estos momentos actuales, en momentos de crisis, en momentos en los que hay decisiones del Gobierno central que están afectando mucho a Castilla y León, por ejemplo, la financiación autonómica o la reforma local? Pues tomando las palabras del presidente Herrera en el último pleno de las Cortes, diría que tenemos que hacerlo desde la lealtad al Gobierno de España, desde la responsabilidad, pero también sabiendo defender los intereses de Castilla y León. Y creo que eso se está haciendo y se está haciendo con una responsabilidad y desde el pensar en los ciudadanos de nuestra tierra. Y desde luego creo que es importante también destacar que se está haciendo buscando el consenso, buscando el acuerdo entre las fuerzas políticas y sociales. Creo que el diálogo es una de nuestras señas de identidad de la que nos podemos sentir orgullosos en Castilla y León, y ejemplos como el que hemos vivido en el último pleno de las Cortes, en el cual desde el Gobierno se ha tendido la mano a los grupos políticos y estos han podido llegar a un acuerdo para plantear una postura común de comunidad en materia de financiación autonómica, es una buena muestra de ello. ¿Cree que ese consenso se va a trasladar a la futura Ley de Ordenación del Territorio? Es uno de los proyectos quizá más importantes de esta legislatura.
Sí, creo que desde el Gobierno, de hecho, se están poniendo los mimbres desde el principio para llegar a un acuerdo. No es en absoluto una ley que vaya a imponerse, sino que es una ley que está muy dialogada desde el primer momento con las fuerzas sociales, con las fuerzas políticas, con los ciudadanos, con los ayuntamientos, con las diputaciones. Creo que en ese camino, buscando el consenso y admitiendo aportaciones desde diversos ámbitos, desde el principio es como el anteproyecto llega a la Cámara y creo que se enriquecerá con el debate político, pero en definitiva buscando esa unión que favorezca pues, la ordenación de los servicios para una mejor prestación a todos los ciudadanos, independientemente del lugar donde residan. Eso por parte de lo que son las instituciones públicas, pero los ciudadanos, ¿cómo deben seguir escribiendo esa historia a su juicio? Pues deben escribirla, debemos escribirla, porque todos, independientemente de donde estemos, somos ciudadanos, debemos escribirla con responsabilidad, allá donde cada uno estemos pensando en lo mejor para los nuestros y pensando en definitiva en lo mejor para nuestra tierra. Con trabajo, con mucho trabajo. Yo creo que no es momento de lamentarnos, sino de poner cada uno nuestro granito de arena para poder salir cuanto antes de esta situación tan difícil y que podamos avanzar en la recuperación económica, con ilusión, con optimismo, con responsabilidad y con trabajo. Por cierto, Presidenta, entonces, ¿cómo valora los scratches? Ese fenómeno del que se habla tanto últimamente. Pues permítame que en primer lugar destaque que afortunadamente vivimos en una democracia y yo creo que en democracia los ciudadanos tienen tenemos la facultad de elegir a nuestros representantes periódicamente en las urnas. Y tenemos que respetar las decisiones que se adopten y desde luego estoy en contra de todo aquello que lleve a la coacción de los representantes de los ciudadanos, de los políticos. Creo que es importante en una democracia el que el respeto sea una de nuestras banderas. ¿Cómo va a vivir y dónde María Josefa García Cirac el 23 de abril? Pues lo viviré por la mañana en Villalar de los Comuneros, participaré en las distintas actividades que se van a organizar en la campa de Villalar y por la tarde pues disfrutaré de la fiesta de la comunidad con mi familia. María Josefa García Cirac, presidenta de las Cortes y de la Fundación Villalar, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes. Aunque la cifra ha mejorado, aún hay 105 municipios y más de 1.600 pedanías que nunca han rendido cuentas. El órgano fiscalizador asegura que en muchos casos se debe a la falta de medios y pide apoyo a las diputaciones. Es un ejercicio de transparencia para conocer cómo y en qué se gastan el dinero las administraciones públicas. Y aunque es obligatorio, desde el año 2003, 105 municipios nunca han rendido cuentas. Tampoco lo han hecho 1.660 entidades locales menores, aunque su caso, según Jesús Encaboterri, es diferente porque muchas de ellas carecen de medios humanos e informáticos. Entendemos que las entidades locales menores de nuestra comunidad autónoma merecen ser atendidas y, en consecuencia, darles la posibilidad real de poder cumplir con sus obligaciones legales. Con el apoyo de las diputaciones. Así como dirigirse al Gobierno de España solicitando ampliar el plazo de rendición de cuentas. Porque con la reforma local de Rajoy, si no presentan sus cuentas en 3 meses, podrían llegar a desaparecer. Una medida que perjudicaría sobre todo a León, Burgos y Palencia, las provincias con más pedanías. En este momento, en base a eso, es cuando la Junta, después de tantos y tantos años, diciendo ustedes todos los años lo mismo, se ha caído del guindo y por fin se ha decidido a apoyar a estas entidades locales menores para ayudarlas a presentar las cuentas. El Grupo Mixto ha mirado también a las diputaciones. Que las diputaciones demuestran con estos hechos su significancia y su papel meramente decorativo. Al margen de las críticas, la oposición se ha sumado a las recomendaciones del Consejo de Cuentas que, aprovechando la reforma de las instituciones propias, ahora en trámite parlamentario, apuesta también por condicionar determinadas ayudas a la rendición de cuentas. Es la única propuesta que no ha contado con el apoyo del PP. El Grupo Parlamentario Popular no era partidario de establecer medidas que pudiesen suponer la pérdida de recursos para los ciudadanos de los municipios vinculadas
a la rendición de la cuenta. El órgano fiscalizador además ha sometido a examen la gestión de los fondos de compensación territorial en 2010. Y más que en los datos, que también el debate se ha centrado en el objetivo final de esta partida, corregir los desequilibrios entre las provincias de Castilla y León. Ha dejado de ser un elemento de compensación de desequilibrios para ser un elemento de financiación adicional de la comunidad autónoma. En la práctica se convierte como en una financiación adicional en favor de las comunidades autónomas. En 2010, Castilla y León recibió un 21% menos que en 2009. 66 millones de euros en total para proyectos agrarios, educativos o viarios. Los ejecutó al 100%. La reforma del ECIL sigue siendo objeto de análisis. Entre los grupos parlamentarios, un talante positivo para adaptarse a los cambios y la necesidad de apostar por las políticas activas de empleo para frenar el paro. Las inversiones regionales en 2013 para Castilla y León por primera vez superarán las del Estado en esta materia. El nuevo Servicio Público de Empleo de Castilla y León pretende construirse sobre unos cimientos de consenso, con la participación de todos los agentes sociales y de los grupos políticos. El primer modelo se creó en 2004, un periodo de crecimiento. Hoy muchas cosas han cambiado. En medio de la segunda recesión es necesario adaptarse a los tiempos. Con una finalidad, una exclusiva finalidad, que es adaptar el Servicio Público de Empleo de Castilla y León a la actual realidad del mercado de trabajo. O sea, potenciando lo que usted ha dicho, la intermediación, mejorar la intermediación entre el oferente y el demandante, o entre el demandante y el oferente, como lo quiera ver. Esta reforma, que para ustedes es una prioridad, realmente a nosotros se nos antoja que es un proyecto sin fin, porque desde que ustedes inician la venta de este producto hasta que finalmente se saca algún tipo de beneficio, pues no sé cuánto tiempo tiene que pasar. El gerente del ECIL ha destacado que la inversión de Castilla y León en políticas de empleo en la comunidad superará en 2013 a la del propio Estado. Es la primera vez que ocurre. Para Germán Barrios, los resultados ya se notan en la tasa de paro. De poner 90 millones de euros autónomos frente a 76 estatales, pues que la tasa de paro de Castilla y León, se lo digo en números redondos, ronda el 20 y la estatal ronda el 26. Ya pensábamos que la modificación del ECIL o la reforma del ECIL precisamente iba a constituir un recorte, un nuevo recorte más, tanto en personal como en oficinas, etcétera. Parece ser que no es así, lo cual nos alegra mucho. Ahora queda lo más difícil, concretarlo, ponerlo en marcha y darle un empujón al empleo. No es la primera vez que el fracking llega a las Cortes, pero nunca antes había acaparado toda una comisión. Los 5 puntos del orden del día se agruparon en 3 y todos conformaron un debate continuado sobre el mismo tema. Lo que en estos momentos enfrenta a PP y a PSOE son los permisos de investigación que otorga la Junta a las empresas para extraer gas natural del subsuelo. En esta sala no se debate si el fracking es bueno o malo, porque de momento, y en eso están de acuerdo, no se conocen las posibles consecuencias. Que nosotros nos estamos aventurando a desarrollar una actividad que no sabemos cómo va a salir. Es que las empresas no quieren ni desvelar los productos químicos que utilizan para estas extracciones, porque son secretos. Son como la fórmula de Coca-Cola, son secretos y las empresas no quieren desvelar qué productos usan. Si es que aquí no sabemos lo que va a pasar. Si es que no sabemos nada, señoría. Pero es que no sabemos nada y ustedes encima se niegan a saber. El debate está en si dejar a las empresas investigar o no. El Partido Popular dice que hace falta que realicen esos primeros trabajos para conocer las consecuencias. ¿Y el PSOE? Si nadie se opone, señor Pascual, a que se investigue, pero si lo que no queremos es que se investigue en el terreno. ¿Usted ha visitado alguna instalación de fracking? ¿Ha visitado el destrozo que se hace? Si no se dan permisos de investigación, es imposible saber más sobre las posibilidades del fracking en Castilla y León. Ese es el principal argumento de los populares. Puede que tengamos unos recursos energéticos explotables con unas garantías de seguridad perfectas y no lo sepamos. Yo lo quiero saber. La oposición insiste que la investigación conlleva perforaciones de prueba y piden a la Junta que no permita trabajo sobre el terreno si no puede garantizar seguridad. Que la población no tiene que demostrar que esto es peligroso, que es la Junta la que tiene que demostrar que no lo es. Y hay algo que está por encima siempre de todos los intereses, es la seguridad de las personas. Y eso ustedes no lo están garantizando y es lo único que les estamos tratando de transmitir. Es el estudio
de impacto ambiental el que nos va a dar toda la información para autorizar o no autorizar esa perforación. Sin acuerdo, habrá que esperar a las sucesivas declaraciones de impacto ambiental, pero estas las otorga la Junta después de los periodos de investigación que los socialistas no han podido frenar en esta comisión. La Consejería de Sanidad lo dejó claro aquí la semana pasada, no hay más cambios previstos en esta legislatura, pero la oposición ha querido insistir en sus reivindicaciones y con 6 proposiciones no de ley ha vuelto a pedir a la Junta que mantenga la atención sanitaria continuada en los centros de urgencias de Langa de Duero o Muelas del Pan. La baja demanda asistencial puede ser perfectamente asumible por los equipos de guardia existentes en cada uno de los centros de salud de las zonas aludidas en todas estas preguntas. Máxima si además tenemos en cuenta los recursos adicionales que para este tipo de asistencias pone a disposición la Gerencia de Emergencias de Castilla y León, el 112. Estos son auténticos recortes en toda regla, experimentos en toda regla con los ciudadanos y no son experimentos, créame, diferidos, son experimentos directos. Y la medida nunca nos cansaremos de calificarla como caprichosa, injusta, insolidaria, irracional y sobre todo antipopular. Hombre, ustedes que se denominan Partido Popular, a lo mejor deben empezar a cambiar las siglas, ¿no? Partido Antipopular. El PSOE ha vuelto a llevar a la Comisión de Educación un debate que no era nuevo, el de los recortes educativos y su incidencia en el crecimiento demográfico. Aseguran que a la vista de los datos la agenda de la población no funciona y que hay que revisar las medidas que en ella se proponen, pero como respuesta, la situación económica y la necesidad de priorizar. No es la misma la situación actual que en el momento en que la agenda se puso en marcha. Ahora ha habido que priorizar y eso en educación significa apostar por la enseñanza básica obligatoria. Todo es importante, pero es evidente que la formación de los niños, la educación básica obligatoria, es la que debe llevar la mayor parte de la financiación y, por tanto, es donde deberíamos reducir menos. Todas las elecciones, en este caso, insisto, son dolorosas y posiblemente aquí lo hemos hecho de la mejor forma posible. Y pone ejemplos. Los programas de educación de adultos se han visto muy reducidos. O se han subido las tasas universitarias. Porque era la medida menos mala para mantener el servicio público universitario en los niveles de calidad que tenemos. Hay algunas medidas que evidentemente no siguen, pero las demás siguen y son muchas más las que siguen que las que no siguen. Argumentos que no convencen a la oposición. Creen que la agenda de la población está desfasada y hay que revisarla. Ustedes han elegido recortes frente a aumentar ingresos. Esa es la realidad. Yo creo que hay que afrontar la situación y reconocer que ese documento no puede permanecer tal y como está escrito con el horizonte del 2020. Lo que sí cabría preguntarse es qué pasaría con la población de Castilla y León si no hubiera agenda de la población. Asegura que la aportación de la Consejería a este documento es positiva y que su incidencia en la población tendrá que ser analizada a largo plazo. Ya hay premiados y además de nivel. Tras estudiar los 65 trabajos que optaban a las becas de investigación de la Fundación Villalar, el jurado ha decidido seleccionar 7 propuestas originales que ahondan en las microfinanzas de Castilla y León, en las enseñanzas artísticas o en un biofertilizante para el cultivo de especies protegidas. Conocer Castilla y León y difundir este conocimiento. Con este objetivo se ponían en marcha hace 6 años las becas de investigación de la Fundación Villalar. Y es que también desde distintos ámbitos de investigación de la cultura, el patrimonio o el derecho se hace Castilla y León. El que somos parte de una comunidad viva y de una comunidad próspera. Ya son 30 años desde la aprobación de nuestro Estatuto de Autonomía, que se ha ido reformando en distintas ocasiones, la última en 2007, y creo que podemos sentirnos orgullosos del camino que hemos recorrido juntos, afianzando nuestro gobierno, afianzando nuestra pertenencia a Castilla y León. Un jurado seleccionaba en esta 6ª edición a los 7 proyectos ganadores del total de 65 presentados. Propuestas tan llamativas como las que buscará un posible mecanismo de cáncer de mama y ovario hereditario en Castilla y León. En ciencias, como en otras muchas cosas, las cosas están muy mal, entonces esto supone pues, tener 9 meses para poder desarrollar a lo que hemos estado estudiando con anterioridad, nos hemos estado formando y ahora poder llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, pues es algo muy interesante y esperamos que podamos sacar algo relevante. También se incide en rasgos característicos de esta comunidad, como el tesoro del románico palentino. Que es una de las de mayor concentración de románico de Europa, a nivel europeo. Se han calculado que hay unos 150 restos de románico en esa zona.
Desde establecer un mapa de enseñanza artística hasta el mito comunero en la construcción de la historia española, proyectos que contribuyen desde su campo a seguir mejorando el conocimiento de esta comunidad. Con estas propuestas nos despedimos por hoy. Ya saben que toda la información parlamentaria volverá la próxima semana aquí, a nuestras Cortes. Sean felices. Adiós.